Muy buenas tardes, Dios les bendiga ricamente, una alegría estar nuevamente con ustedes. Quisiera comentarles un versículo que a mí me ha sido de muchísima bendición durante muchos años de mi vida y es Hebreos 11.1 porque me ha traído muchas satisfacciones. Y este versículo dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay dos palabras interesantes, certeza y convicción, que justamente son muy fuertes en este versículo. Es justamente dar algo por cierto, tener la convicción de algo. En el siglo XXI muchas veces no está muy vigente la certeza o la convicción de algo hacia ciertos lugares de beneficio social o religioso. Pero acá justamente es lo que está el autor diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, lo que se espera, lo que no se ve. Y hay veces que nosotros tenemos convicciones o certezas no basadas en la palabra de Dios. Y esto es a lo que quiero apuntar en este momento. Acá este capítulo habla de excepcional en cuanto justamente convicción y certeza. Habla de Moisés, habla de Abraham, etc. Pero nosotros muchas veces no tenemos esa certeza, esa convicción que tuvieron ellos. Quisiera justamente comentarles una experiencia que yo tuve. Bueno, es algo personal, no tiene que ver quizás con usted, pero en la familia de mi padre, todos sus hermanos y aún él murieron a la edad de 56, 57 años, y más o menos alrededor de los 53 justamente se manifestó este tipo de enfermedad. O sea, vivieron un plazo de 3 o 4 años soportando esta enfermedad y luego murieron. Terrible, ¿no? O sea, algo que estaba en su genética, y también dada la poca... el poco control que hicieron de su vida, ya que ellos fumaron hasta el hartazgo, lo cual por supuesto traía cáncer y aún lo hace. Pero ¿qué pasó conmigo? ¿Qué tiene que ver esta historia de ellos conmigo? Es que cuando me iba acercando a la edad de 53 años, justamente vino a mi vida un pensamiento: ¿seré yo el próximo? Tal como todos los blancos han pasado. ¿Será esto tema de genética y entonces yo en este momento se va a despertar en mí el cáncer? Quiero decirles que a la edad de 53 años, cuando llegué a ese momento, a esa etapa de mi vida, de hecho, se despertó el cáncer. Fue terrible, fue un momento muy difícil. Mi hija todavía era adolescente, mi esposa hacía 2 meses que había perdido su trabajo, y entonces yo era el único que podía llegar a mantener la familia y con este problema. Fue una situación muy al borde, muy difícil. Bueno, no tenía cobertura de obra social como corresponde, no era tan buena, y mi esposa tenía esos 3 meses de gracia. Después de que la despidieran, en ese mes me operé, y gracias a Dios eso pasó. A los años volvió, pero justamente quiero decir que de repente, una vez que volví a operarme, desde ese momento no se dio. Pero ¿a qué voy con todo esto? La convicción, la certeza que uno tiene en vivencias que vienen de nuestro pasado. En vez de estar mirando hacia futuro, estamos
mirando hacia nuestras raíces, hacia nuestro pasado, a lo que uno pudo llegar a percibir, ¿no? En la vida. Pero acá nos están diciendo de gente de que tuvieron esa pujanza frente a los problemas. Si uno ve, Abraham pasó problemas, Moisés pasó problemas, Noé se burlaron de él por querer hacer un arca en la mitad de un territorio, ¿no? O sea, en la mitad de la tierra, ni siquiera cerca del mar. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué podemos hacer? Hay veces que nos transformamos en viejos. Viejos cuando no tenemos proyectos, cuando lo que priman justamente son más los recuerdos que los proyectos. Qué terrible que es eso, ¿no? Cuando es más fuerte el pasado que el futuro. Pero ¿qué esperó Moisés? ¿Qué esperó Moisés cuando tenía casi 40 años? De repente trató de libertar al pueblo de Israel, lo hizo, bueno, estando allí en Egipto, mató a otro egipcio, etc. Y ustedes ya saben la historia, él tuvo que, a partir de los 40 años, irse del pueblo de Egipto, irse de un lugar privilegiado que él tenía y de repente tuvo que pastorear ovejas. Sus siguientes 40 años no fueron como los primeros allí en Egipto con toda el boato, la cultura, el poder, etc. Lo único que tuvo que hacer fue tan solo conducir un rebaño de ovejas. Qué terrible, ¿no? Pasar de estar tan arriba a pasar tan abajo. Pero cuando llegan casi los 80 años, Dios tenía otro proyecto. Y uno dice, epa, a los 80 años, ¿qué puedo llegar a hacer yo? ¿Qué puedo llegar a hacer? Y es lo que yo les digo. Hay jóvenes que son viejos y viejos que son jóvenes. ¿Por qué? Porque prima más el pasado que lo que es el futuro. A él a los 80 años justamente es cuando él conduce a todo el pueblo de Israel y se cumple su deseo de cuando tenía 40 años. En realidad, mucho su deseo no era porque le dice a Dios, pero yo ya ni sé hablar, ni sé liderar. ¿Cómo voy a hacer con semejante pueblo? ¿Cómo voy a sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán? Le pregunta así a Dios. Y bueno, tuvo que hacerlo. Tuvo que liderar. Llevó a Israel durante 40 años con los altibajos del pueblo de Israel. Lo sacó a través del poder de Dios con las pestes, las plagas. Tuvo que enfrentarse a un mar rojo y seguir confiando de que Dios estaba allí para abrir ese mar rojo de imposibles. Hay veces que nosotros tenemos esos altibajos y pensamos que ya no hay ninguna posibilidad, que no hay ninguna salida, que no hay ninguna posibilidad de empezar una nueva meta, un nuevo trabajo, un nuevo estudio, un nuevo proyecto. Pero en Dios todo es posible. ¿Qué estamos esperando? Acá el autor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el siguiente capítulo justamente corona la idea con esto que dice, puesto en Hebreos 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué mejor ejemplo de proyecto es Jesús? Y acá nos insta a mirarlo a Jesús, ya que él llegó a sentarse a la diestra del trono de Dios. Entonces,
En Jesús hay poder y hay victoria, hay proyectos. Queremos justamente erradicar de la mente todo lo que nos trae esa rememoranza, esa idea de fracaso, de que si sucedió así en el pasado, tiene que suceder así en el presente. En Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces podemos en este momento empezar a servirle al Señor. Podemos tener ese proyecto. Iglesia de Dios, tenemos que levantarnos para servir y servir con intensidad, y también servir así a la generación de los que nos rodean. Puestos los ojos en Jesús. Ese es tu desafío. Deja de mirar el pasado, deja de mirar las cosas que se vivieron, deja de vivir pensando de que no hay ningún futuro, deja de vivir justamente en la derrota. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Justamente pon tu mirada en Cristo y vas a ver la bendición de Dios para tu vida. Padre amado, gracias te damos por este tiempo en especial que tenemos, Señor, oh Dios, para poner así la fe en marcha. Señor, dejar de lado todo pensamiento de negativo. Señor, hemos estado viviendo y seguimos, Señor, por un momento incierto, Señor, en la sociedad, con una pandemia, con problemas, Señor, oh Dios, comunicándonos a través de estos medios, Señor. Pero, oh Dios, confiamos en ti, en el Señor, en el que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Pedimos que tú estés bendiciendo a aquel que nos está escuchando. Señor, tú lo conoces. Tú sabes dónde está él, en qué circunstancia está ella, Señor. Pero, oh Dios, tú eres fiel y, Señor, harás tú la obra. Señor, oh Dios, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, en el Señor de los señores, en el Rey de los reyes, en el que está sentado a la diestra del trono de Dios. Queremos perseguir, Señor, oh Dios amado, así ese camino hacia el futuro en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga ricamente. Adelante, Dios es poderoso. Sabes que ya tenemos reuniones en nuestra iglesia. Los días sábados a las 19 horas tenemos un culto un poco corto de 1 hora, pero es lo que tenemos y esto lo vamos a aprovechar. Esto es lo que vamos a aprovechar y justamente puestos los ojos en Jesús. Más vale perro vivo que león muerto, dice la palabra. Entonces Dios te bendiga y adelante. Nos veremos este sábado y si no el siguiente. Bendiciones.